y fui a la audición, una clase de ballet, tuviste que hacer tu clase y me acuerdo que al final de la clase uno de los profesores, tú tienes un panel de jurados enfrente que te ven en la clase y me acuerdo uno de los profesores me dijo: Luis, yo creo que tú deberías irte por docencia en danza clásica más que por performance, porque bueno, no tienes lo que se necesita, no tienes saltos. Incluso cuando empecé fue bastante difícil también porque estás perdiendo el tiempo, qué estás haciendo, para qué te vas para allá, porque sabes, es esa mentalidad de que lo que estás haciendo no te va. Bienvenidos a todos a Voces Latinas. Este es un espacio para los artistas soñadores, emprendedores y empresarios de la industria que quieren aprender a moverse en ella y cumplir sus sueños, por supuesto. Mi nombre es Valentina Escobar, bailarina, actriz y cantante de teatro musical colombiana, quien los estará acompañando como embajadora oficial de Voces Latinas junto a nuestros grandes invitados. El día de hoy nos acompaña a un invitado que representa lo que significa soñar en grande y trabajar con disciplina. Desde Caracas, Venezuela, pasó de bailar en escenarios icónicos como el Teatro Teresa Carreño a conquistar Nueva York, participando en musicales de talla mundial como An American in Paris, West Side Story and Chorus Line y la gira internacional de Charlie and the Chocolate Factory. Actualmente es parte del Faculty de Broadway Dance Center, una de las instituciones más prestigiosas del mundo en formación de artistas, donde tuvo el privilegio también de estudiar, y él allí inspira a cientos de bailarines a alcanzar su máximo potencial. Luis Villar no es solo bailarín de Broadway, es un latino que abrió camino en una de las industrias más competitivas del planeta y hoy viene a contarnos su historia, sus aprendizajes y a dejar claro que porque el talento tiene un lugar en los grandes escenarios internacionales, sobre todo el talento latino. Bienvenido, Luis, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, Luis, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres tú? ¿Quién eras antes de llegar a Nueva York? ¿Y quién eres ahora? Bueno, antes de venir a Nueva York, yo estudié en un colegio que le gustaba mucho el arte, la danza, hacíamos muchas obras de teatro y siempre me incliné mucho por la parte artística. Ahí creo que fue donde empezó todo. Pero bueno, me tomó muchos años empezar a buscar esto como de manera profesional. Y ya como a partir de los 18 años fue cuando empecé a indagar un poquito más en el mundo de la danza. Me uní a un grupo que hacían hip hop en la universidad. Eso me llevó a conocer otras personas y así poquito a poco fui audicionando y adquiriendo un poquito más de experiencia, más de entrenamiento. Y bueno, ya después audicioné para un cascanueces en el Teatro Teresa Carreño en Caracas, y esa fue mi primera oportunidad de bailar con un teatro de la talla del Teresa Carreño, que es inmenso. Y bueno, ahí estuve por unos años, luego me vine a Nueva York. En Nueva York empecé a estudiar también danza, y fue cuando conocí la otra parte de esta parte que no conocía, que es el teatro musical. Me enamoré de ella porque estaba desde siempre, lo vi como una manera de seguir bailando, de seguir desarrollándome como artista sin la rigurosidad del ballet. Y bueno, lo empecé a audicionar, y me empezaron a salir trabajos. Y bueno, ya eso lo hice también por muchos años, todavía lo sigo haciendo. Y bueno, cayó la pandemia, después tuve un pequeño tiempo sin hacer nada y ya regresé a Nueva York, y aquí ahorita empecé a dar clases aquí en el Broadway Dance Center en Nueva York hace tres años.
y al año me pusieron ya como permanent faculty y ahora estoy en eso de ser profesor y también manejar mi vida como performer. Es un poquito difícil mantener la balanza entre esas dos, pero bueno, ese es el resumen. Luis, y tú mencionabas algo de que Excelente. que se te hizo un poco tarde o no tarde, como que descubriste tarde más bien que querías dedicarte a esto hasta los 18 años. ¿Por qué crees que fue como que te tomó tanto tiempo tomar esa decisión? Definitivamente, a pesar de que mi familia me apoya con todo el corazón y con todo el alma y con todas las fuerzas ahorita, empezando fue difícil por mi familia, mi mamá, mi papá. No, bueno, sabes, cuando estás joven, tú no tomas decisiones por ti mismo, sino que tienes que consultar las decisiones que quieres hacer de tu vida con tu papá y con tu mamá. Y ellos nunca vieron esto como una carrera en la que yo pudiera mantenerme a flote y que pudiera ser económicamente dependiente. Me costó un poquito empezarlo precisamente por eso. No tenía los recursos, también no sabía cómo hacer, no sabía dónde buscar clases, cuáles eran los lugares donde yo podía ir a entrenar, sabes, desconocimiento. Y ya cuando tenía 18 años, que empecé a ser un poquito más independiente, estaba ya en la universidad, ya no es que no le tenía que rendir cuentas a mi mamá o a mi papá, pero como que podía tomar las decisiones un poquito más independientemente de lo que yo quería. Sí, por eso me tardé un poquito. Ya después a los 18, incluso cuando empecé, fue bastante difícil también porque estás perdiendo el tiempo, qué estás haciendo, para qué te vas para allá, porque, sabes, es esa mentalidad de que lo que estás haciendo no te va a favorecer. Hasta que ya después, cuando me acuerdo de la primera vez que bailé en el Teresa Carreño, como que fue la primera vez que mi papá y mi mamá se quedaron como que wow, o sea, sí puede ser una carrera, está haciendo dinero, se está manteniendo por sí mismo, y ahora me acuerdo en ese momento era, oh sí, mi hijo baila en el Teresa Carreño, y todo se lo decían a todos sus compañeros de trabajo, pero lo que no le decían eran todos los malos ratos que hicieron pasar antes de eso. Claro, claro. Y eso pasa mucho, ¿no? Sobre todo en los artistas que desde muy pequeños tenemos esa meta clara, ¿no? Quiero ser artista y ya, Exacto. lo tengo decidido. Y ahora, ¿qué clase estás dando en Broadway Dance Center? Aquí yo doy clases de ballet clásico. Son mis clases permanentes. Tengo clases los sábados, mis clases son los sábados y los domingos. Tengo una clase más avanzada los sábados y una clase un poquito más beginner level en los domingos. Y aparte de eso, bueno, tengo como drop-in clases, a veces doy clases de musical theater o de jazz. Aquí también hay una disciplina que se llama Jumps and Turns, que es para aprender a hacer leaps, jumps, y para aprender a girar con un poquito más de control, más técnica. Es una clase bien técnica y también doy clases a veces de eso, pero mis clases permanentes son de ballet. Ya, ok. Bueno, vamos a nuestra segunda pregunta. Luis, muchas gracias por compartirnos esa introducción de cómo empezaste tu carrera y, bueno, algunos obstáculos que se te presentaron. Pero ¿cuál fue ese momento duro que tú dijiste, voy a rendirme? ¿Y cómo lo superaste, no? Y si lo tuviste, porque puede que no. Sí, esta situación que pasó en mi vida fue como pudo haber ido de dos maneras, obviamente, como no encuentro la palabra, fue como bien primordial, bien fundamental para ver de lo que yo era capaz. Cuando
cuando yo estaba audicionando para el Teresa Carreño en Caracas, cuando vivía en Venezuela, a la misma par estaba también audicionando para entrar a la UNEARTE, que es la Universidad de las Artes. Y me acuerdo que fui a la audición y yo estaba audicionando para entrar por la carrera de intérprete en danza clásica. Y fui a la audición, una clase de ballet, tuviste que hacer tu clase. Y me acuerdo que al final de la clase, uno de los profesores, tú tienes un panel de jurados enfrente que te ven en la clase. Y me acuerdo, uno de los profesores me dijo: Luis, yo creo que tú deberías irte por docencia en danza clásica más que por performance, porque, bueno, no tienes lo que se necesita, no tienes saltos grandes, no tienes extensiones, no tienes lo que se necesita para ser un bailarín clásico. Y eso no quiere decir que no puedas incursionar en el ballet clásico, eso quiere decir que a lo mejor vas a servir mejor como profesor, más que intérprete. Y eso, obviamente, eso no es algo que quiere escuchar nadie mientras estás, especialmente cuando estás justo también, o sea, a la par que estás audicionando para una compañía grande. Y yo siempre, eso siempre lo tengo, no lo tengo como un recuerdo malo, porque al final del día he tenido la carrera que he tenido, pero es un recuerdo que llevo conmigo porque es el mismo cliché que dice todo el mundo de que tú sí puedes, pero como que fue mi momento para decirme a mí mismo: no, yo sí puedo y lo voy a hacer, y eso no me paró, y fui a mi audición para mi Cascanueces y me agarraron en la compañía, y después seguí bailando después de eso, y bueno, muchos años después todavía sigo bailando. Claro, ¿y te volviste a encontrar con ese profesor ya después de que lograste todas estas cosas? O sea, sí bueno, ella después, me acuerdo que una vez fuimos no recuerdo si fue después de bailar un Don Quijote o fue después de bailar un Coppelia, uno de esos dos ballets. Una vez estaba pasando, el Teatro Teresa Carreño está conectado con la Universidad de las Artes, las sedes están una al lado de la otra, y entonces una vez iba que sí del Teresa Carreño a tomar café en el UNEARTE. Y yo me acuerdo una vez me la encontré y esta profesora me vio y me dijo: Luis, qué bueno, te vi en el Teresa y bailaste tan lindo. Y yo: ay, gracias. Como te digo, no le tengo como resentimiento, porque al final del día, lo que dijo no es que tenía la razón, pero entiendo por dónde venía. O sea, yo en aquel momento tenía ya 24 años, 20, no me acuerdo, había empezado hace muy poco. Entonces, ¿sabes? La mentalidad de personas que tienen muchos años haciendo esto, es difícil imaginarse una persona que empiece tan tarde, que no tenga las condiciones físicas, que no tenga lo que uno llama el cuerpo de ballet. Y esto va a ser en cámara, ¿no? Para que vean esto. Ok, exacto. Entre comillas, del cuerpo de un bailarín clásico. Entonces entiendo lo que ella dijo, pero bueno, no lo comparto, y obviamente no lo compartí, no dejé que eso me afectara. Gracias, es muy inspirador esa actitud que tomaste, ¿no? Para seguir adelante, ¿no? ¿Qué tiene un bailarín latino, bueno, que crees tú que el mundo necesita ver en Broadway, que tal vez otros bailarines no lo tienen y Broadway no lo va a encontrar en otros bailarines de otras partes del mundo? Yo siempre pienso que hay una ventaja y una desventaja en ser un bailarín criado en un país de Latinoamérica, a un bailarín criado en un país como los Estados Unidos, por ejemplo, donde estoy yo ahorita. Normalmente los
bailarines aquí en los Estados Unidos, hay muchísimas más escuelas, hay muchísimos más lugares donde tú puedes conseguir entrenamiento, hay muchísimos más lugares donde opciones, profesores, las opciones son muchísimo más extensas que en Latinoamérica, en mi caso particular en Venezuela. Los bailarines de Venezuela, por lo que he visto y por lo que yo me siento, tenemos algo que es, primero tenemos una manera de ver, de escuchar la música muy particularmente. O sea, nosotros escuchamos, obviamente crecemos escuchando salsa, escuchando merengue, escuchando bachata, y aparte de eso entonces ahora música clásica, y tenemos como una influencia de tantas cosas que la música para nosotros, el ritmo es algo que va metido dentro de los huesos de uno. Es increíble. Y yo tenía una profesora también, una profesora, Laura Fiorucci. Ella decía algo que también siempre me llamó mucho la atención, y no me di cuenta de lo que decía hasta que me fui del país. Ella decía: los bailarines venezolanos tienen un merequetengue, un meneo distinto a todos los demás. Y entonces yo no, y después cuando yo me salgo de Venezuela, que vengo para acá, nos movemos distinto. Nos movemos distinto porque estoy seguro que bailarines de Cuba y bailarines de Colombia y de México, ¿sabes? Todo el mundo también a lo mejor les pasará eso, que uno se ve distinto, uno baila distinto, pero también es por la cantidad de ritmos que uno escucha cuando está creciendo en tu casa, bailando con tu familia, con tus amigos. Y todo eso uno al final, consciente o inconscientemente, uno lo lleva al escenario. De acuerdo, es mucha influencia, ¿no? También de nuestras raíces. Y qué lindo eso que mencionas de la música, porque uno creería que lo que uno escucha va como desconectado del cuerpo y de la forma de moverse de uno, por incluso los ruidos de la calle, los dichos de tu país, ¿no? Lo que escuchas Exacto. En tu familia, eso te hace mover y expresarte con tu cuerpo de una forma muy, muy especial. Y aparte de eso, también, ahorita que me estoy acordando, también me vienen recuerdos de cuando estaba en la compañía. Yo aprendí muchísimo en esa compañía, en el Teresa Carreño. Tenía otra profesora que decía: los bailarines venezolanos resuelven. Y yo resuelve. Y después, cuando uno va adquiriendo más experiencia y uno, se te presentan cosas que tú dices: ya entiendo lo que esta persona decía. Lo que esta persona quería decir era, cuando yo hice West Side Story aquí en Estados Unidos, yo estaba saliendo de otro show que era la primera vez que hice American in Paris en South Carolina. Y nos me mandaron a mí de West Side Story, y nos dijeron: mira, falta un baile, que se nos lastimó una persona, necesitamos una persona que venga a hacer West Side Story. Esta persona tiene que aprenderse el show en 5 días, cuando ya tenían 15 días de ensayo. ¿Y quién puede ser? Y entonces me mandaron a mí, y ahí fue cuando yo dije: uno resuelve. O sea, obviamente aprenderse un show en 5 días es un periodo bien corto, y así como lo hice yo, estoy segurísimo, y lo he visto muchas personas, como en Venezuela dice, sacando la pata del barro, ¿sabes? Buscando las soluciones. A uno no se le van a caer las muchachas cuando uno hace las cargadas. Uno resuelve en el momento, en el escenario, ahí uno resuelve, y para que el trabajo salga. Claro, wow, qué interesante. Bueno, y cuando llegaste, ahora que hablas de Broadway y de estos shows tan icónicos del teatro musical, cuando llegaste a esa primera audición en Broadway, ¿qué pensaste a ver todos esos bailarines tan talentosos y como que uno los tiene como, wow, qué élite de bailarines, ¿no? Como cuál fue ese primer pensamiento y esa primera experiencia audicionando para Broadway?
la experiencia fue bien intimidante, precisamente porque el nivel de talento, el nivel de arte que hay aquí en los Estados Unidos, en Nueva York muy específicamente, es infinito. Yo, ahora que doy clase, yo siempre le digo a mis alumnos, aquí uno tiene que explorar su parte artística más que la parte técnica o de virtuosismo, porque si tú haces 16 piruetas constantemente, siempre va a haber uno que te va a hacer 17 o 18. Y al que le haga 18, siempre va a haber otro que te va a hacer 24. So, es increíble, es bien intimidante ir a una audición aquí. Pero siempre recuerdo la primera vez que yo fui a una audición aquí. Las audiciones aquí tienen como un ritmo bien específico. Tú vas a la primera audición es de baile, y después si te quedan, lo más común es que te hagan una segunda audición de baile. Después tienes que entrar a cantar. La entrada a cantar es tú solo. Hay una manera específica en la que tú te diriges al pianista que va a tocar tu canción. Tienes que llevar tu música escrita. Hay una manera específica como tú te presentas antes de cantar la canción. Hay una manera específica de cuál sería tu lenguaje corporal después de cantar la canción. Son una línea, son unos pasos bien específicos que tienes que seguir para tener una audición exitosa, que a mucha gente le enseñan aquí, porque obviamente son criados aquí, o mucha gente va para el college aquí, específicamente para estudiar teatro musical, y que yo no tenía, porque obviamente no vengo del mundo del teatro musical, y obviamente nunca me había enfrentado a eso. Me tocó meses le di la música que no era el pianista, no le dije cómo era el ritmo que quería, y obviamente canté la canción que duraba 30 segundos, la terminé cantando en 10 segundos porque nunca le dije nada al pianista. Todas esas cositas las vas agarrando con experiencia. Yo siempre digo, una audición es una clase gratis. Sí, es verdad. Porque tú tomas la audición y ese día aprendiste algo que no sabías de antes, y si te fue bien, excelente, y si no te fue bien, también excelente, porque lo más probable es que aprendas algo de esa audición. Claro. Yo tuve una experiencia parecida. Yo viví en Nueva York como cuando estaba recién acabando la pandemia. Y me acuerdo también esto del pianista, y eso que yo sí vengo del teatro musical, yo estudié aquí en Colombia y comparto esta experiencia porque me identifico mucho contigo, y además me encanta hablar con alguien que está ya viviendo ese sueño, ¿no? Pero, y entré sin la partitura, ¿qué era? Y yo dije, no, es que yo tengo la pista, ¿no? Aquí normalmente estábamos acostumbrados a tener la pista y cantas con tu pista. Y fue como, no, te toca cantar una canción que tengas en partitura. Y me tocó cantar una que la pianista tenía. Pero claro, yo después de eso decía, bueno, o me frustro. Y suerte que tenía ella algo. Exacto, exactamente. Y yo decía, o me frustro o aprendo, ¿no? Y a la primera no la voy a tener a la primera, ¿no? Entonces es muy bonito saber que eso también le pasa a grandes como tú. Eso le pasa y te apuesto, no, o sea, es que no te puedo decir, mucha gente que ha pasado por, ¿sabes?, situaciones, gente de muchos años de experiencia, y a lo mejor, bueno, no fue su mejor audición. Pero eso no te va a quitar. Una de las cosas buenas de aquí también es que tú tener una mala audición no te va a marcar como, oh, esta persona no sabe hacer. Una audición, aquí hay tanta gente que audiciona. Cuando yo audicioné para Charlie in the Chocolate Factory, yo ni siquiera iba a audicionar para eso, y yo era el número 800 y algo. Detrás de mí todavía hay gente.
si usted tuvo una mala audición ese día, lo más probable es, muy probable, bueno, te cortan, no pasas a la siguiente ronda, pero nadie se va a acordar de eso. Sí. Nadie se va a acordar de eso. O sea, que tú puedes seguir tu día y no tienes que estar pasando, ¿sabes? Dándote tú mismos latigazos y diciendo, ay, tuve una mala... Olvídalo. Todo el mundo va, tú sigues viviendo, todo el mundo sigue viviendo y nadie se va a acordar de eso. De acuerdo, sí, hay cosas que uno cree que son muy importantes y nada es tan importante, la verdad. Ya. Y hablando de esos errores de pronto que a veces uno comete, ¿tú cuáles crees que para audicionar para Broadway, cuáles son de pronto esos errores más comunes, sobre todo de un latino, de un artista latino que tú dices, bueno, aquí podemos tener un buen feedback para audicionar mejor internacionalmente? Primero, yo creo que lo más primordial sería nunca vayas a una audición con unas expectativas muy altas. Como te dije, yo voy a audiciones ahorita y yo me lo tomo como es una clase gratis. Son 45 minutos que voy a estar dentro de ahí, voy a aprenderme una combinación, voy a bailarla frente a alguien, muy probablemente con mis amigos, muchos amigos que tengo aquí. Y si salgo de ahí y si no, ¿sabes? Si no están haciendo callbacks en el mismo día, ahorita no lo están haciendo mucho, están haciendo mucho los callbacks en diferentes días. Agarre su bolso, váyase a tomar un café, vaya al trabajo, vaya a hacer lo que vaya a hacer después y no te obsesiones con no me han llamado, no me han mandado un email, ¿será que lo hice mal? O segurito no me llamaron porque en vez de hacer 2 piruetas hice una o porque hice 3. Ve expectativas very low, lo más bajo que pueda. Obviamente ve, haz tu trabajo, haz el trabajo como lo tienes que hacer, pero después de eso olvídate. Si el trabajo es tuyo y si de verdad eres bueno para lo que estabas audicionando, te van a llamar. Y si no te llaman, eso no quiere decir que no. Lo otro también sería es súper interesante aquí en el teatro musical porque es tan específico. Sí. Tú puedes tener el cuerpo más correcto para ese rol. Tienes la estatura que es. Puedes cantar el papel. Puedes actuar el papel. Puedes bailar el papel. Tienes todas las cualidades perfectas para comparar ese papel, pero tu talla de zapatos son 8 y no 9. Y hay una persona que parece igualita a ti, pero el zapato le queda. Sí. El zapato de esa persona son 8 y son 9 y tú eres 8. Muy probablemente la persona, especialmente para Broadway, a veces si es un show, es un immediate replacement, no va a dar chance. A lo mejor tú eres mejor para el papel, pero como es tan rápido el proceso, van a contratar a la persona que ya le quede el zapato que está hecho, porque esa persona tiene que ir a aprenderse el show en 3 días y montarse en el escenario. Claro. Eso no, lo que quiero decir con esto es que tu valor como artista, tu valor como bailarín, como cantante, como actor, como cualquier ámbito de las artes en el que tú mejor te relaciones, tu valor como artista no tiene nada que ver con la calidad de trabajo que haces durante las audiciones. Claro. Es simplemente estar en el lugar adecuado, en el lugar que es, y bueno, que sea tu momento. Sí, de acuerdo. Y todos tenemos un lugar y un momento para cumplir ese sueño, ¿no? Como que no es como que para unos hay y para otros no. Yo siento que en las artes para todos hay. Exactamente, total. Y bueno, hablando en este curso como que venimos de las audiciones, ¿tú qué crees que es lo que verdaderamente busca Broadway? Ahora que mencionas que es tan preciso, pero en una audición, ¿tú qué crees con tu experiencia? ¿Qué es lo que verdaderamente está buscando ese jurado, ese director, ese productor en un artista para contratarlo? Yo definitivamente
hay algo que todos los humanos tenemos y es la manera de ser diferentes, ¿sabes? Tú puedes conocer a otra persona, a otro chico venezolano que sea 5 pies 10 conmigo, que tenga mi misma complexión física, que tenga el mismo tono de voz que tengo yo, que tenga... Hay muchas personas en Nueva York. Nueva York es un melting pot de personas. Hay demasiada gente, pero todos tenemos algo distinto. Todo el mundo tiene una personalidad distinta, todo el mundo tiene una manera de relacionarse distinta. Yo creo que lo que más buscan las personas aquí, como ya dije antes, talento hay. Muy probablemente todas las personas que van a entrar a una audición son personas talentosas. Sí. Pero, ¿qué es lo que ofreces tú como artista que te separa de los otros 10 que tienes al lado que también pueden hacer, pueden cantar, pueden bailar igual que tú? ¿Qué a lo mejor es la manera en la que caminas, a lo mejor es la manera en la que cantas con otras personas? Hay algo y que es un trabajo bien interno que tenemos que hacer todos los artistas, de saber cuál es esa, puede ser no solamente una, sino varias cositas que te caracterizan y que te hacen distinto, que te hacen distinto a los demás. Y eso lo que pasa es que normalmente estamos acostumbrados a que las cosas que te hacen distinto son las cosas son las cosas malas, entre comillas, nuevamente, ¿sabes? Y no, las cosas que te hacen distinto son las cosas buenas que te van a permitir resaltar. Al final del día tú lo que quieres es resaltar. Sí. Quieres llamar la atención de una buena manera. Y eso es lo que cuando yo a veces hago también de jurado detrás haciendo audiciones para chicos jóvenes, eso es algo que siempre les recalco. Tienen que resaltar con algo. Si no, vas a ser una persona, uno de los 10 y ver 10 moviéndose, hablando, cantando igual, no llama la atención. De acuerdo. Luis, ahora te quiero preguntar algo que yo creo que interesa mucho a los artistas internacionales que quieren trabajar en otros países, sobre todo en Broadway. ¿Cómo lograste traspasar, por ejemplo, y puedes también desmentir muchos mitos que uno cree que hay, pero cómo lograste, por ejemplo, traspasar este tema de el equity, de que solo ven a las personas que están en estas organizaciones, ¿no? En el SAG-AFTRA y todas estas cosas. ¿Qué tuviste que hacer para poder, digamos que esa parte internacional y de migración, etcétera, para poder abrirte un campo en la industria en otro país? Son muchas cosas relacionadas con esta respuesta. Yo obviamente empecé como artista, como una persona que yo no era parte de la unión, yo no era equity. Es difícil porque tienes, cuando tú no eres parte de la unión, las reglas de la unión estipulan que tú tienes, la unión, las audiciones tienen que ver primero a todas las personas que son de la unión. Si esa audición se presentaron 20 personas de la unión, esas 20 personas tienen que audicionar primero que tú. Eso no quiere decir que tú, como no eres parte de la unión, no puedes audicionar. Sí puedes, pero tienes que esperar que esas 20 personas audicionen primero que tú. Y así como se presentan 20, se pueden presentar 180. Y así como se presentan 180, se pueden presentar 500 personas. Claro. Esa es la única desventaja. Y bueno, ahí el día no es tan largo como para poder ver a 300 personas en un solo día. A veces sí, depende también del teatro, depende del director, depende del coreógrafo. A veces hacen unos cuts un poquito más cortos. Pero sí se puede.
sí se puede. Inclusive yo creo que ahorita hay más trabajo para personas que no son de la Unión que para personas que son de la Unión. Que eso ya es otro tema más complejo y un poquito más grande. Pero sí hay trabajo. Lo único es que siempre, como te digo, sí, es difícil porque a veces, como muchas personas aquí en Nueva York tienen 2, 3 trabajos, y aparte de eso, porque la renta es muy cara, la comida es cara, todo es bien costoso. Vivir en Nueva York es muy costoso, pero y aparte tienes que tener varios trabajos. La mayoría de Sí. las personas tienen por lo menos at least 2. Y bueno, y aparte de eso, tener que cuadrar tu horario para poder meter una audición normalmente son en la mitad del día. Tienes que llegar a las 2 de la tarde allá, entonces tienes que llegar temprano para poner tu nombre en la lista, para esperar a que audicionen a todo el mundo, y precisamente a veces te toca audicionar a ti, si no hasta las 4 o 5 de la tarde, o a veces son las 5 de la tarde y sale el director y dice, muchachos, lo siento, pero no podemos audicionar más personas. Y perdiste el día ahí. Es difícil, pero todo el mundo lo hace. Claro. Y si todo el mundo lo hace, ¿por qué no cualquiera de nosotros? ¿Sabes? Sí. Es difícil, tienes que organizarte, eso sí, tienes que organizarte, y bueno, hay que tener paciencia e ir. Y bueno, también yo creo que lo otro sería aprender, y esto no lo aprendí yo sino hasta ya después, cuando ya estaba más grande, ya yo era grande, pero un poquito más grande. No todas las audiciones son para nosotros, para ti como persona, como artista. Hay audiciones que sabes, hay shows que no son para todo el mundo. Uno de mis shows favoritos de toda mi vida siempre fue Hairspray, y yo me encantaría estar en Hairspray, y ya después, más cuando ya me involucré más en el teatro musical, yo dije, yo no puedo hacer nada en Hairspray, porque yo no soy ni blanquito ni morenito, estoy como en el medio, no puedo hacer ningún papel. Normalmente los papeles se cubren también con las mismas personas del ensemble. Me di cuenta, yo dije, no, o sea, me encanta el show, me encantaría, pero no, entonces ya eso es un show menos que yo digo, para esta audición sale Hairspray, audición el martes, no voy a ir, ¿para qué voy a ir? Pero eso también uno también tiene que ser como sincero consigo mismo, evaluarse, claro, y buscar. Yo siempre busco, cuando me sale una audición, yo siempre busco de qué se trata el show, quiénes son las personas involucradas, quién es el coreógrafo involucrado. Esta persona que es coreógrafo, busco video, es como un poquito más inclinado a este tipo de baile, no es mi estilo, pero es algo que puedo hacer, bueno, voy. Pero si es algo muy retirado de lo que hago yo, muy probablemente tampoco vas a tener el trabajo. Entonces ya esa es otra audición que tú dices, ¿para qué vas a ir? Claro, y digamos ahora tú que pues eres un representante latino muy importante en estos grandes escenarios, ¿no? Para ti, uno, ¿qué significa eso? Y dos, ¿qué le dirías a los artistas jóvenes de Ciudad de México, de Colombia, de Panamá, de Venezuela? Una vez uno ya logra, digamos, lo que tú has logrado, por ejemplo, estar en estos escenarios, ¿qué sigue después de eso, no? Entonces serían esas dos preguntas. Para ti, ¿qué significa estar en este escenario tan grande como lo es Broadway? Y después de eso, ¿qué hay? ¿Qué viene? ¿Qué le dirías a esos artistas que ya cumplen el sueño y después de eso? Ya, cuando te lo voy a responder, la primera pregunta, cuando yo estaba en tour con Charlie and the Chocolate Factory, era bien interesante porque yo era el único inmigrante y era el único latino crecido y criado. Y era
era siempre bien nice, porque cuando íbamos a ciudades, sobre todo nos pasó mucho en las ciudades fronterizas como en Texas, Colorado, siempre había como un fan base, y la gente se acercaba a ti y te decían, oh my God, tú eres Luis y tú hablas español y tú eres ¿de dónde? De Venezuela. Oh my God, sí, yo leí tu bio en el Playbill y qué fino, porque y se me hace, en varias oportunidades me escribían venezolanos por Instagram, y me decían, hoy vamos a ir a ver Charlie en Chocolate Factory Today, y no sabía, cuando me puse a revisar el Playbill a ver quién estaba ahí, me di cuenta que era otro venezolano y wow, qué increíble. Yo creo que la representación, no solamente mía como venezolano, pero la representación latina es bien importante, porque por muchos años, o no había o había muy poca representación. Es traer ese poquito de si se puede, de esperanza, de ánimo, ¿sabes? De todo eso para esta generación que está creciendo ahorita viendo cualquier show. Dice, no es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo cuando ves a alguien que se parece a ti, que habla tu mismo idioma, que te entiende. Es bien, es emocionante. Es emocionante verlo tú desde el punto de vista de la audiencia, y verlo y decir, wow, esta persona está ahí, esta persona vivió 3 cuadras de donde yo vivía, ¿sabes? Es bien emocionante. ¿Cuál fue la segunda pregunta? Que después, digamos, claro, uno logra este sueño, ¿no? De estar en estos grandes escenarios. Después de eso, ¿qué viene, no? Como, ¿qué hay más? Es una de las cosas lindas del teatro musical, es que yo siempre he dicho que el teatro musical es infinito. Ahí siempre van a haber obras que van desde los niños chiquitos. Hay obras para niños chiquitos, donde están papeles para niños pequeños. Está Annie, está Matilda, está el otro. Después, cuando ya creces, entonces puedes hacer Hairspray, puedes hacer West Side Story, puedes hacer, I don't know, esto. Si bailas ballet, puedes hacer An American in Paris, puedes hacer Oklahoma. Si eres una persona latina, puedes hacer In the Heights. En In the Heights está el papel de los muchachos, pero también está el papel de la abuela y está el papel del otro. O sea, tú puedes tener 50 años y van a haber roles para ti. Puedes tener 15 años y va a haber un papel para ti. Puedes tener 80 años y van a haber papeles para ti. Por eso yo digo el teatro musical es infinito, pero cuando me preguntas qué viene después, cualquier cosa puede venir después. Va a haber siempre va a haber algo. Y yo crecí, cuando yo empecé a bailar, yo crecí en un ambiente de tomar clases es necesario. Entonces, para mí, entrenar es un proceso diario, ¿sabes? Tomar clases de baile, tomar mis clases de canto, seguir investigando, escuchar podcasts de musical theater, ver shows. Eso es un proceso de educación diaria que nunca para. Tú siempre estás en constante investigación, siempre estás tratando de nutrirte, siempre estás tratando de ver qué es lo nuevo, y todos los días salen shows nuevos, todos los días sale música nueva. Si te aburres es porque quisiste, no porque no tengas nada con que entretenerte. Sí, de acuerdo.
Y ahora que mencionas el tema de la pedagogía y de seguirse educando, que me parece muy importante, digamos que para un artista yo siento que existen dos ramas que pues la mayoría de nosotros perseguimos, ¿no? Obviamente es estar en el escenario, que yo creo que personalmente para mí es como el main thing, estar en el escenario como performer, pero adicional ser educadores, ¿no? Y profesores. Entonces, aquí va una pregunta ya para ir terminando esta entrevista, Luis. Y es que hoy parece que cualquiera se autoproclama profesor, ¿no? Solo por haber bailado en un par de shows o por haber tenido experiencia en el escenario. Pero desde tu perspectiva, ¿por qué crees que enseñar requiere un proceso serio y exigente? ¿Y qué consecuencias puede tener para un artista formarse con alguien que de pronto solo tiene experiencia en el escenario, pero no significa que porque seas bueno bailando, actuando, cantando, seas bueno enseñando eso, ¿no? Yo vuelvo a Venezuela porque ahí fue donde yo recibí como mi educación en danza en mis primeros tiempos. Cuando yo siento que yo pasé por una escuela, unos profesores increíbles. O sea, tuve mis profesores que me dijeron que no iba a poder bailar. Pero también tuve unos profesores o sea, mi profesora Laura Prieto, Laura Fierucci, eran profesores que te veían, sabes, que apostaban a ti desde todo ámbito. Y yo creo que yo trato, ahora que doy clases, yo trato también sabes, yo no veo a mis estudiantes como, bueno, esta persona no tiene el cuerpo para ser bailarín, o esta persona no salta lo suficiente. Yo creo que eso fue una de las enseñanzas que yo vi desde mi perspectiva en mis profesores. Mis profesores vieron en mí las cosas buenas y de ahí se dejaron agarrar por las cosas buenas que habían en mí y de ahí los explotaron. Y bueno, trabajar las cosas que no tenía Sí. en mi cuerpo. Y bueno, si ya no tenía buen salto, no tenía muy alto salto, entonces bueno, vamos a trabajar en el salto. Pero tienes bonito pie, tienes bonitas líneas, eso lo vamos a también pero ya sabemos que eso son una de las cosas fuertes que tienes tú, pero vamos a explotar otras cosas. Definitivamente yo vi muchísimos, y lo sigo viendo, muchísimas personas que son, que nunca tuvieron como una vida artística como en escenario a lo mejor tan larga o a lo mejor tan exitosa como otra, pero excelentes porque hay como hay una vena en ciertas personas que la tienen, que saben ver, Sí. que saben ver a un bailarín y ver todo el potencial que ni siquiera ellos pueden ver todavía. Y como yo trato de siempre, todos los días, de influenciarme y de sentir y de acordarme de todos esos profesores que tuve yo en Venezuela, y hacer lo mismo, ver más allá de todas las cosas que pueden llegar a ser. No son mutuamente exclusivos. Yo tuve mis profesores, una de mis profesoras de ballet, que también fue bailarina del teatro, Teresa Carreño, Susan Bello, un monstruo en el escenario, una mujer espectacular bailarina y una excelente educadora. Ahorita es la maestra, es maestra y repertorista del Ballet de Monterrey. Y
O sea, ahí tú dices, bueno, están también los que pueden bailar como unos dioses y también pueden dar clase como unos dioses. Pero sí vi también, los que bailaban como unos dioses, pero las clases no eran los de ellos. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Yo creo que el que de verdad se apasiona y el que de verdad le gusta enseñar, va a enseñar porque le gusta y no porque esto sería lo más fácil después de haber bailado y tener una carrera exitosa como bailarín. Entonces, bueno, voy a dar clase porque eso es lo más cerca y lo que me va a traer el dinero y lo que me va a dar para comprarme mis cositas. Pero no me gusta mucho, pero bueno, no vas a tener éxito. Nada en la vida va a ser así. Nada en la vida te va a traer éxito si verás no te apasiona, si verás no te gusta. De acuerdo, Luis. Bueno, Luis, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por tu tiempo, de verdad aprendí mucho y estoy segura que todos nuestros oyentes y espectadores, sobre todo que les apasiona el teatro musical, les va a encantar esta entrevista contigo. Gracias a todo nuestro público. Recuerden que este es un podcast que nos invita a salir de nuestra zona de confort, a incomodarnos desde una forma positiva para saber cómo movernos en esta industria y cumplir nuestros sueños y ser exitosos en medio de esta industria tan competitiva, pero que a la vez es un camino hermoso en medio del arte. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en @Latino Talent Agency, a mí en @talent_inaes, y a ti, Luis, en donde te podemos seguir en tus redes. Yo tengo, mi Instagram es @SIUL Piso Dance. You can follow me there. Okay. Thank you for your time. Y bueno, nuevamente manténganse conectadísimos para nuestros próximos invitados y nos vemos en un próximo episodio.